La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Pipo Radio. Bueno, y ¿saben a quién vamos a presentar, querido y amigo Guede? A una amiga entrañable que ha venido a hacer unos trámites a Buenos Aires, que conozco desde que nació y que a los 19 años se fue a vivir a Barcelona porque no se podía vivir en la Argentina. En esa época había dictadura, ¿sí? Y ¿sabe qué hacían los dictadores? Perseguían a la gente. Entonces ella agarró su valijita, su mochilita y se fue. Y durante muchos años vivió en Barcelona y construyó su familia, tiene un par de hijas muy inteligentes. Y vamos a hablar, ella es doctora en Psicología Evolutiva de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero no vamos a hablar mucho de eso. Vamos a hablar un poquito de su vida. ¿Y a qué colegio primario fuiste, Isabel Guibur? Hola, fui a una escuela privada, fui a la escuela británica del Distrito Sur, se llamaba. Mi mamá trabajaba y necesitaba doble escolaridad. Y en ese momento solo las privadas ofrecían doble escolaridad. ¿Y eso hizo toda la primaria ahí, Isabel? No, porque en el golpe anterior, en el del 66, nos fuimos a Perú. A Lima, viví casi 2 años en Lima. ¿Y ahí el primario lo terminaste en Lima o lo terminaste en Buenos Aires? No, volví y lo acabé en Buenos Aires. ¿Secundario? Secundario fue un desastre. Empecé en el Liceo 1, me echaron, fui al normal. ¿Podemos saber por qué te echaron? Porque yo qué sé, porque eran cuadrados, ¿no? Ellos, obviamente, claro. No te entendían. Ellos no, sí. Y luego, bueno, acabé en el normal 1, pero con mucha dificultad. ¿Y cuándo se te ocurrió que podías estudiar educación? Ya en el normal 1 ya había bachilleratos especializados. Hice el de psicología y educación, sí, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero... ¿Y empezaste en la facultad o no llegaste a entrar a la facultad? No, me recibí de exámenes de ingreso. Hice el examen de ingreso de Puig-Roig, era el de que leías las venas abiertas de América Latina, yo qué sé, lo aprobé, pero no sirvió después para... Porque entonces, vino el golpe. No, todavía no, hicimos uno que era, no sé, me sale el tríptico, pero no era así. Sí, se llamaba el tríptico. El tríptico se llamaba, que era terrible, no lo pude acabar, y luego hice el de extranjeros ya en Barcelona, sí. En Barcelona. Cuando llegás a Barcelona, ¿pensás en estudiar educación? Sí. De entrada. Sí, bueno, es que además tenía que ser accesible, digamos, ¿no? Me hubiera gustado a lo mejor hacer arquitectura o otras, pero en mi condición en ese momento era muy difícil. ¿Qué extrañabas de Buenos Aires? En ese momento yo creo que todo. ¿Fue duro el desarraigo? Sí, fue dura las condiciones, ¿no? Te ibas dejando mucho muerto detrás, además, ¿no? Y situaciones muy feas, con lo cual la adaptación fue bastante difícil. Me acuerdo que un día levanté la vista y empecé a ver la ciudad y pensé, mierda, qué ciudad más bonita en la que estoy, ¿no? Y no me había dado cuenta hasta ahora, sí. ¿Y lo primero que te llamó la atención de Barcelona y los catalanes?
Bueno, son a nivel idiosincrasia, si nos movemos con los estereotipos, son muy diferentes a los porteños, ¿no es cierto? Son más reservados, tienen un sentido del humor muy distinto, ellos dirían son poco faroleros, ¿no? Y eso, yo siempre cuento la anécdota que con una amiga alquilamos un piso que estaba vacío, ¿verdad? Entonces, ¿qué se nos ocurrió hacer? Una fiesta. E invitamos a todos nuestros compañeros de la facultad para hacer la fiesta. Y bueno, todos se horrorizaban porque realmente no teníamos nada. Teníamos 2 colchones en el suelo y los vasitos de plástico que habíamos comprado. Y nadie dijo nada, pero al día siguiente no paraban de tocarnos el timbre, trayéndonos una silla, una mesa, unas cacerolas, unos platos, pero así como a lo mejor aquí todos hubieran dicho, uy, qué horror, no tenés nada, pero no te preocupes, yo mañana te traigo. Aquí nadie, nada, veías la cara de sorpresa, ¿no? Pero al día siguiente sí venían cargando las cosas y nos las dejaban, no sé. ¿Te costó el catalán? Sí, me costó unos años hablarlo bien y además, como siempre podés tirar del castellano, tirás del castellano, no sé, te sentís más seguro y ese absurdo miedo al ridículo, ¿verdad? Hasta que, Bueno, después fuiste profesora muchos años, docente de la facultad, con lo cual tus clases eran en catalán. Señor. En algún momento tuviste compromiso político en la Argentina y por supuesto tu interés por la política no decayó, se mantuvo a lo largo de toda tu vida. No con el compromiso militante quizás que tenías en la Argentina en ese momento, sino con otro tipo de compromiso, y como sos hace tantos años que estás en Europa, será más al estilo europeo que al estilo argentino o latinoamericano, no lo sabemos. Pero en algún momento empezaste a interesarte por las cuestiones del feminismo. Muy pronto, en los 80, había una librería fantástica feminista que servía de lugar de encuentro, no solo que te recomendaban lecturas y estas cosas, y a partir de ese momento sí me identifico como feminista. Íbamos a las manifestaciones del 8 de marzo cuando éramos 4 días del gato, quiero decir, y cortábamos la calle por la cara, ¿no? Pero bueno. ¿Años? ¿Más o menos? 80 y poquitos. Serían pocas en esa época. Eso es lo que te digo, sí, éramos muy pocas y además éramos grandes ya. Bueno, yo en esa época tenía 30, ¿no? Pero quiero decir, ahora lo que me impresiona de las manifestaciones en España es que se ve mucho a chiquilina, ¿no? Mucha gente muy jovencita. No, yo quería decir que España para esa época tenía la tasa de femicidios más alta de Europa. Sí. Y no por nada nace un poco ahí la fuerza del feminismo, por lo menos europeo, ¿no? Sí, sí, claro. Y aparte, bueno, una justicia totalmente patriarcal que sacaba cada sentencia que te horrorizaba, ¿no? No se podía creer. Sí, la violaron porque tenía una minifalda y entonces tenía la culpa. Porque... Bueno, lamento decirte que en la Argentina eso pasa todavía el día de hoy, ¿no? Digo, acaban de absolver a los 3 asesinos de Lucía Pérez que la empalaron. De la autopsia dentro del cuerpo de Lucía se encontraron 2 botellas y los jueces determinaron la absolución de las 3 bestias, ¿no? O sea, que es poco difícil. Ese nivel de compromiso... ¿Era parejo en toda España o las feministas catalanas dieron como un puntapié en ese sentido o había el movimiento feminista tenía mayor repercusión en otros lugares de España? Yo creo que en Cataluña tenía mucha repercusión, pero no creo que fuera el único sitio. Yo creo que en Madrid, en el País Vasco, en las ciudades de La Coruña, creo que fue un movimiento más urbano y de ciudad grande
que de ciudad pequeña y rural, ¿no? Que al comienzo, sobre todo, y marcaría más la diferencia en cuanto a ese contexto. Y el resto de Europa, ¿quiénes estaban más sensibles con los temas feministas a mediados de los 80? ¿Con quién intercambiabas o te informabas? ¿O quiénes eran los que lideraban esos procesos de concientización y de alerta sobre las cuestiones de género? Las francesas, yo creo que por la escuela de la Simone de Beauvoir y demás, y las italianas, ¿no? Eran las que tal vez, o por lo menos a mí, más me interesaron y más acceso tuve a ellas. Si tuvieras que poner, digamos, un hecho que en los últimos años marcó el crecimiento definitivo de una corriente de opinión, yo he leído, como decía Karina hace un rato, esos asaltos en manada sobre mujeres a altas horas de la noche, la alta tasa de femicidio. ¿Qué hecho fundante, digamos, quizás cambió la historia y la puso sobre la mesa como está hoy? Lo que lo cambió así abiertamente fue la sentencia de la manada, ¿verdad? La sentencia de la manada. Contales un poco a la gente que no conoce. La manada fue una violación grupal de una chiquilina de 18 años en los Sanfermines. Es fantástico porque 5 tíos, de los cuales un militar, un guardia civil, además de cachas, dirías allí, ¿no? Y demás, la encerraron. Muy musculosos, muy trabajados. Claro, sí, de gimnasio. Sí. La encerraron en una especie de zaguán y la violaron entre los 5, ¿verdad? Además, por supuesto, con la impunidad de grabarlo, de subirlo a internet y demás. Entonces era fantástico porque si le hubieran robado, hubiera habido intimidación sin lugar a duda, ¿verdad? Pero como la violaron, en realidad también le robaron el móvil, pero la violaron y de hecho ella había estado hablando antes con uno de ellos, ¿no? Y que iba con él cuando la metieron en este hall de la casa. Los jueces dijeron que no era violación, que era agresión, porque no quedaba claro que ella se hubiera resistido lo suficiente. Porque ella quedó en estado de shock. Entonces, quedó totalmente en esta... Bueno, normal, ¿no? Si 5 tíos que te duplican en tamaño, ¿no? Te están en un sitio además muy pequeñito donde no se podía mover. Están abusando de ti, pues yo creo que cualquiera se inhibe, ¿no es cierto? Es una respuesta básica, pero lo que me gusta es que, no, lo que me gusta, quiero decir, lo que quiero remarcar es que si le hubieran sacado el dinero, hubiera habido intimidación, agresión y demás, pero como la violaron y no gritó o no le pegaron lo suficiente o no quedó marcada de otra manera, los jueces, que además eran 3, decidieron que aquello no era violación y fue cuestión de minutos. Yo creo que en menos de 15 minutos las calles, pero aquí sí, de Barcelona, por supuesto de Pamplona, de Bilbao, de Madrid, se empezaron a llenar de gente, porque no eran solo mujeres, y me interesa remarcar eso, con una indignación total. Y bueno, ahí, a partir de ese hecho, y el otro fue la convocatoria de huelga feminista del 8 de marzo de hace 3 años. 3 años creo, atrás, ¿no es sí. cierto? Estamos con Isabel Guibur,
charlando un poco de la historia argentina, pero como una Argentina integrada a Cataluña y a España y a Europa, tiene una mirada sobre un país muy cuestionado como es España en la relación entre varones y mujeres, y todo este proceso que se está dando en el mundo, en la Argentina también, como decía Isabel, con todas las chiquilinas en la calle, tomando como propio la bandera, el pañuelo verde, que tiene que ver con todas estas cuestiones vinculadas a la administración del cuerpo de las mujeres y que ellas hagan lo que quieran con su cuerpo. Y seguimos en esta tarde de sábado haciéndoles compañía por la radio de la Universidad de Buenos Aires, la universidad pública y plural. Y en la pluralidad la invitamos a Isabel. Nos aprovechamos que andaba dando vueltas por Buenos Aires haciendo muchos trámites y ocupándose de muchas cosas, y cuando pasaba por la puerta de la radio, medio de prepo, la metimos adentro y me dijo, no me pasees por todos los temas. Y nosotros somos incapaces de pasear a alguien por todos los temas. Entonces yo quiero, hablamos los primeros 15 minutos de cuando eras chiquita y fuiste creciendo, bla, bla, y ahora vivís en Barcelona, en una situación rara, porque es una nación que tiene un idioma, que tiene una bandera. El otro día me mandaron el himno, ya tienen himno. El himno es histórico. No. Hay una versión nueva que me acaban de mandar. El segador, sí. No. Se llama Luz y no sé qué cosa. Ahora lo voy a buscar en internet. No le crees. No. Me lo mandó el director de Cooperación Internacional. Así que es un amigo que lo quiero mucho. A veces nos hace de corresponsal acá. Y por supuesto, en el tema catalán tenemos las 3 versiones. Tenemos la versión de... Son 2 millones de ingenuos los que están empujando esto. Tenemos la versión, dialoguemos, hablemos, vayamos al referéndum, pero déjennos que opinemos. No nos maltraten, no nos agobien. Y tenemos la versión somos independientes, tenemos desde 1714 que nos vivimos oprimidos, nosotros nos queremos ir, con ustedes no tenemos nada que ver, ¿no? De esas 3 versiones, ¿cómo la estás viviendo vos? Es difícil, ¿verdad? Porque yo no soy independentista, pero aquí parece haber un problema de las 2 Españas, ¿verdad? Y es la España, lo que se llama así la España nacionalista, que sería la España vasca y la España catalana, enfrentada a el nacionalismo español, que lamentablemente, ¿no?, es horriblemente fascista, ¿verdad? Y de ahí la expresión de Vox con 52, creo, diputados en estas últimas elecciones. Yo personalmente creo, y es colateral, pero creo que no es casual que todo el independentismo catalán tenga un auge en el momento en que ETA depone las armas, firma la paz. Yo creo que este nacionalismo español tan fascista necesita de los nacionalismos periféricos y por tanto los alimenta en distintos momentos. Y requiere que haya un descontento, un enojo, como en muchas partes, como la construcción de un enemigo, para poder construir un discurso alrededor de eso. Es como los italianos del norte, es como algunos lugares de Alemania, como en algunos lugares de Alemania, en Baviera. En toda Europa el fascismo está en auge, ¿no? En los que eran los países en Gran Bretaña con el Brexit, Le Pen en Francia, y la Liga Norte y Salvini los países en Italia, quiero decir, pero suma y sigue, ¿no? Es terrible. Los ex países comunistas del este. Bueno, son lo más, ¿no? Qué increíble, qué reacción se produce cuando se retira el comunismo de estos países como Hungría, como
como algunos, como Ucrania, como algunos de esos países que eran parte de la Unión Soviética, y cómo afecta, o lo que pasó con la ex Yugoslavia de Tito, que explotó, y que la única manera de tenerlos juntos era cuando el mariscal Tito vivía, y las persecuciones étnicas y las persecuciones religiosas. Yo sería muy cuidadosa de hablar de países y poblaciones. Yo hablaría de corrientes y de gente que se mete en estas historias, pero bueno, en Hungría Durban es el que te explica que si se abre la puerta a los refugiados y a la inmigración que se está muriendo ahogada en el Mediterráneo, se va a perder la Europa cristiana y blanca, ¿no? Y realmente es escandaloso desde mi punto de vista, sí. La perspectiva, si bien es cierto que Europa tiene grandes movimientos de solidaridad con países de América Latina y ha tenido y en alguna medida también han tenido relaciones bilaterales extraordinarias, como México aceptando la cantidad de exiliados de la República, o la Argentina misma, durante muchos años, y a su vez en las contracorrientes muchos argentinos fueron exiliados económicos, exiliados políticos, han ido hacia Europa. Este proceso que los tiene tan ocupados y preocupados a los europeos en sí mismos, ¿no? La salida de Gran Bretaña, los problemas internos de Gran Bretaña con Escocia y con Irlanda, los procesos de separaciones nacionalistas en Bélgica, los balones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hace que presten atención, más allá de Estados Unidos y el inefable Trump? ¿Cómo estás viviendo vos, que tenés una cercanía mayor con América Latina y sobre todo con la Argentina? ¿Está en los noticieros, está en la preocupación, está en los medios o no existe? Está en los medios, Latinoamérica está en los medios, sin lugar a duda, por lo menos en los medios españoles, ¿verdad? Y en los medios internacionales. Tiene la presencia que tiene, pero en España hay una presencia en Latinoamérica. Y tal vez lo que es más interesante, yo creo, en este momento es destacar que somos la inmigración deseada, porque somos una inmigración católica o cristiana, y una inmigración como que nos mimetizamos más, ¿no es cierto? Ahora el terror es básicamente a los musulmanes y a la gente que viene más de Asia y del norte de África, ¿verdad? A la inmigración negra y estas cosas, con lo cual nos hemos convertido como mínimos en inmigrantes de primera, quiero decir. ¿Y te referís a los argentinos, uruguayos? No, argentinos, uruguayos, peruanos, bolivianos, venezolanos, colombianos, que a ver, la última remesa grande son los venezolanos y colombianos, pero que todos tienen un abuelo o un bisabuelo, ¿no? Que nació en ese terruño, por lo tanto se los trata como repatriados, ¿no? Claro, o muchos los tienen y aparte compartimos la lengua, ¿no? A pesar de que en algunas zonas de España o regiones de España se puede hablar euskera o catalán, pero y eso nos hace como en teoría más fáciles de integrar y de asimilar. Te quiero hacer una última pregunta por mi parte. Porque has vivido todos los procesos de la Argentina y de Europa de los últimos 30 años con atención. ¿Qué es lo que estás viendo hacia adelante? Lo que más te preocupa, no de lo que ya hablamos, sino de algún destello que te estás leyendo, que te está preocupando o que estás viendo en la facultad. Si bien ya no das clase habitualmente, debes dar alguna clase magistral de vez en cuando, debes tener vínculo con los profesores. ¿Qué es lo que te está preocupando de la nueva política, digamos, más allá de la aparición de Vox y de eso? ¿Qué es lo que te está preocupando? Es que lo que me preocupa es eso, ¿verdad? El surgimiento de este
fascismo que se ve en los chalecos amarillos en Francia, no es cierto que se ve en muchos movimientos, incluso masivos y demás, de lo que llamamos los populismos, ¿verdad? Que no sé... y estas cosas, y soy muy pesimista, soy horriblemente pesimista. Hay solo dos cosas que me ponen o que me dan un poco de esperanza. Uno es el movimiento feminista, sin lugar a duda, la ola feminista. Y la otra, en Europa, quien no lo controló, es el movimiento de los chicos por el cambio climático y el medio ambiente. Salen los chiquitos de 9, 10 años a la calle y no los paran, quiero decir. Y las manifestaciones, la edad promedio, no sé si deben tener 13 o 14, y tienen unos argumentos y lo tienen realmente muy, muy claro. Lo de ¿verdad? Greta Thunberg, ¿no? Digamos, como la réplica. Bueno, eso. Greta Thunberg es, si quieres, el ícono, ¿no? O el representante de esto, pero todos los viernes hay manifestaciones, todos los viernes, aunque sean las puertas de los colegios pasadas, y están los chicos, y quiero decir, y no piden permiso, abren las puertas y salen. Eso siempre me pareció guapo y interesante. Todo lo otro me parece bastante triste. Isabel, en este planteo de la nueva visión de las generaciones, ¿cómo vos encontrás que se define, o cómo se definía antes para estas mujeres que estamos ahora en este reconocimiento también, cómo se define el patriarcado en términos duros, digamos, en definición de lo que de alguna manera ha sido una influencia en la historia, y cómo lo define esta nueva generación, incluyendo la nueva generación que también tiene una pretensión de vida mejor, incluyendo el tema del cambio climático, activismos y demás? Bueno, yo creo que se define un poco, allí las chicas gritan que la revolución será feminista o no será. Y yo creo que lo tengo clarísimo, ¿eh? Por ejemplo, creo que el movimiento feminista siempre arrastró detrás de sí, por ejemplo, la infancia, ¿verdad? La violencia contra la infancia ha sido tan terrible como la violencia contra la mujer. Y por lo menos en España, en la medida en que se evidenció la violencia contra la infancia de la mujer, vinieron los chicos de Estra. Fíjate que recién ahora empiezan a contarse los niños víctimas del machismo, ¿verdad? Los hijos de las asesinadas o de las maltratadas, también como víctimas. Antes no aparecían, ¿verdad? Entonces, no sé, yo creo que... ¿Cómo ve? No sé bien si entiendo la pregunta. Obviamente es una ideología que nos machaca a nosotras, pero que a ellos también los machaca. Vos planteaste eso, ¿no? El patriarcado, digamos, como en esta revolución, es algo de alguna manera que uno quiere atravesar. O mejor dicho, el patriarcado atraviesa una cultura y una generación de mujeres. Antes hablamos de momentos de denuncias, momentos en los que no se denunciaba, ¿cómo se define ahora? Porque hay una definición que aparece más clara, creo, para estas generaciones, y que permite que estas generaciones nos acompañen en este cambio, ¿no? Y creo que es ideológico por ahí. No, yo quería preguntarte, acá el movimiento feminista se define como una gran ola verde, dejando por ahí, y de manera poco feliz también, un montón de mujeres que no adoptan el pañuelo verde, sino el celeste, pero todas tenemos, sí, por delante el tema de la igualdad, ¿no? Y de la no violencia. ¿Cómo se maneja el tema del reconocimiento del propio cuerpo y el poder hacer lo que uno quiere con su propio cuerpo, por lo menos en España? Primero, yo creo que hay muchas mujeres machistas, ¿verdad? Y que nos sobran, quiero decir, también, y que tal vez nos faltan modelos de mujeres realmente, sobre todo a nivel político y demás, que no adopten modelos machistas y demás. Creo también,
que lo que ha cambiado es el aquí estoy, ¿no? Y si no te gusta, las chicas cantan mi cuerpo, lo traduzco de catalán, no va a rimar, mi manera de vestir, mi manera de follar, no sé si se puede, pero bueno, lo dejamos ahí. Es una cuestión mía, ¿verdad? Y no tienes nada que decir, y creo que hay un plante, pero creo además, y que así están muy acompañadas por los varones también. Y eso a mí me parece interesante, porque esto no es un problema de sexos, esto es un problema ideológico, y sí, por tanto hace falta también que los varones cambien el chip y empiecen a ver las cosas de otra manera. Dos cosas, las mujeres nos retroalimentamos con el tema del machismo, ¿no? Digo, de alguna manera decimos, o por lo menos yo siempre digo que tengo algún chip machista metido y que tengo que empezar a revisar constantemente. Lo bueno es que cuando uno va haciendo las cosas, las encuentra. Y la otra es la profunda presencia, la fuerte presencia de la religión, sobre todo en España. La España terrible. Es un país extremadamente religioso, y por eso preguntaba yo, más allá del sujeto deseante, que de lo que hablaba la canción, hablar también de esta cosa del pongámoslo en palabras, del aborto, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, en acá España, se está luchando mucho. Primero, todas fuimos educadas en un patriarcado, por tanto los valores patriarcales fueron los que mamamos, y si de alguna manera conseguimos empezar a darle la vuelta, eso no quiere decir que no nos queden ramalazos, ¿verdad? De todas formas, por ejemplo, en España hay una ley del aborto que es una ley por plazos, hay una educación sexual en las escuelas secundarias, hay centros públicos de ginecológicos de atención, donde podés ir a pedir la píldora del día después, o donde podés ir a pedir cualquier tipo de ayuda, tengas la edad que tengas y demás. Incluso que era, bueno, lo que la pelea con el Partido Popular y demás, porque en teoría las chavalas de 15, 16 años podían abortar sin autorización paterna, un poco por el tema del conflicto religioso también. Yo creo que España cada vez, o por lo menos la España urbana en la que yo me muevo, cada vez es menos religiosa. Claro, después te sale Andalucía, las procesiones de Semana Santa, y aquello parece el Ku Klux Klan, quiero decir. Además hay una construcción justamente relacionada con el patriarcado, esto de lo histórico y lo cultural, como que viene tan pegado, que esta deconstrucción que nos trae ahora, que aparece ahora, es muy difícil en la primera interpretación. Esto que decía Karina, de hay muchas mujeres que por ahí no se dan cuenta, no reconocen cierto formato de educación, ciertas prácticas, pasan en la cosa cotidiana, día a día, ¿no? En el trabajo, cierto lenguaje que de repente va a costar que se entienda. Lo maravilloso es que en estas generaciones nuevas, de las que hablábamos, está ahí, es presente, es inminente, no tiene tanta carga, pareciera, o tanto, no está tan arraigado. Allá está bastante arraigado, y vuelvo a decir, ¿no? Por ejemplo, otro de los logros del movimiento feminista que me parece interesantísimo es la licencia por tener un hijo en igual cantidad de meses, y además no transferible para el padre y la madre. Y eso va a realmente conseguir evitar que, por ejemplo, cuando una mujer joven vaya a pedir un trabajo, le pregunten si piensa o no piensa tener hijos, y en cambio para competir al tío no se lo van a preguntar con la misma edad. Ahora, bueno, y es una forma además de implicarlos en la crianza real del niño, ¿verdad? Pues si te pasas 6 meses con tu bebé en casa, al final empiezas a encontrarle el gusto de criar a un niño, y no solo de ver cómo otro lo cría, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas. Ahora, yo aquí creo que hay que movilizar más a los tíos. No los dejan ir a las manifestaciones, no acabo de entender por qué, pero
el otro día en teoría todos intelectuales, todos de izquierda, yo qué sé, un asado, ¿quién se levanta a recoger la mesa? ¿Quién lava los platos? ¿Quién trae el cafecito? Éramos todas las tías. No había uno solo. Entonces, cuando hago el comentario me dicen, pero hicieron el asado. Mentira, uno hizo el asado. Sí. Y ese yo lo perdono, está bien, pero ¿y el resto por qué no se levanta y hace a la...? Es una tontería, es una anécdota si querés, pero yo la diferencia que veo allí, o el progreso que veo allí, es que eso... Porque se incluyó el hombre. Lo ves muchos más incluidos, ¿no? Y los ves mucho más críticos a los tíos con estas cosas. Bueno, Isabel, tenemos que ir cortando. Te agradezco que hayas venido al programa. No es la primera vez que venís, hacía 3 años viniste por acá. Y también ha venido tu madre, una ingeniera destacada de la Universidad de Buenos Aires, a la que le mandamos un beso. Has tenido que venir por ella también, en gran medida. Pero bueno, nosotros nos aprovechamos de algunas cosas. ¿Estuviste cómoda? Sí, realmente sí, les agradezco, chicas. Siempre voy a hacer el chiste, pero hay 14.000 kilómetros que nos separan, así que no lo voy a hacer el chiste. Si estuviste cómoda, no hicimos bien nuestro trabajo.